Soy Cecilia Baranda. Ingresé a la escuela en el año 1971 y egresé en el 1974. Dentro de la escuela fui alumna, fui docente hasta hace muy poco, hasta el año 2018 que me jubilé. Bueno, soy actriz, directora y una atrevida dramaturga. Yo a los 9 años de edad en la escuela primaria me preguntaron qué era lo que quería hacer. Y yo dije, soy tan boluda que dije, yo quiero ser actriz. Y ahí, claro, yo estaba en una familia de mi padre, músico, que yo dijera que quería ser actriz, a él le parecía maravilloso. Y a mi madre también. Inclusive te digo más, dentro de la escuela, mis padres fueron los padres de muchos compañeros de mi generación que sus padres no los venían a ver. Por ejemplo, Lebón. Cuando ingresé yo tenía 17, 18 años más o menos. Era una boba terrible. No entendía nada de la vida, pero bueno, más o menos me fui revolviendo. Cuando entré a la EMAD yo tenía conciencia de lo que se estaba viviendo en el país, porque en mis años de liceo también era una estudiante militante. Entonces hicimos toda la huelga y las manifestaciones del 68. Y vivimos también lo que fue el renacimiento de la juventud uruguaya de pie dentro mismo de los liceos. La juventud uruguaya de pie. Era el fascismo. Eran los jóvenes más fascistas. Fue bravo, porque yo los recuerdo además persiguiéndonos a nosotros, chiquilinas del liceo, siguiéndonos hasta nuestras casas con unas cadenas. Mi padre era de la 1001, mi madre era del Partido Socialista, escuchábamos la radio permanentemente viendo las noticias. Y yo recuerdo además que en el año 71, las primeras elecciones nacionales que hubo, yo fui delegada de mesa por el Frente Amplio. Me regalaron una gran censura por haber participado como delegada de mesa por el Frente Amplio. Me prohibieron dar clases por muchos años, me prohibieron actuar. No me dejaban porque no era una ciudadana que podía ocupar esos lugares por haber sido delegada de mesa del Frente. No me dieron el pasaporte, me retuvieron el pasaporte. Por suerte nunca estuve presa, ¿no? Pero sí era consciente de todo lo que pasaba, era muy consciente de lo que pasaba. La casa de mis padres, que era un conservatorio musical, está ubicado en lo que es ahora Avenida del Libertador, entre Nueva York y Pozos del Rey. O sea que es a unas cuadritas del Palacio Legislativo. Nosotros veíamos pasar los tanques, veíamos las movidas que había, veíamos lo enrarecido que estaba el clima. En mi casa era un gran hogar donde muchos venían a dormir para poder dormir un poco más tranquilos, porque al ser un conservatorio musical, entraba y salía gente durante todo el tiempo, entonces si bien teníamos un auto que nos vigilaba permanentemente enfrente, pero fue allanado todo el barrio, pero mi casa no fue allanada porque estaban mareados de tanta gente que entraba y salía. Por tanto, eso también nos permitía hacer reuniones a nosotros, reuniones políticas, ¿no? Mi madre se reunía con la gente del Partido Socialista y yo me reunía con los compañeros de la EMAD. Nos reuníamos en casa, pero en el altillo no podíamos, sentados todos no podíamos, entonces quedábamos todos paraditos, así nos reuníamos todos parados uno al lado del otro. Yo decía que nosotros éramos como muy ingenuos también, porque veíamos que todo el mundo ocupaba los lugares de trabajo. Entonces, desde la escuela creíamos que podíamos ocupar el Solís. Estuvimos en una asamblea enorme con la gente de la comedia y ahí nos dimos cuenta que los únicos que teníamos bolsitos para ocupar éramos los de la EMAD, porque los otros era como imposible ocupar el Solís. Esa huelga fue terrible para nosotros, estábamos cursando segundo año, clases con Eduardo Esquinca, y Eduardo tuvo la enorme gentileza de decirnos para que no nos atrasáramos, de recibirnos en su casa, y aquellos que queríamos realmente seguir
estudiando más allá de la huelga y de todo lo que estábamos haciendo con la huelga, nosotros seguíamos estudiando en la casa de Eduardo. Imágenes que yo recuerdo en aquel momento era gente subiendo en los camiones para poder trasladarse de un lado al otro, porque no había nada, no había ómnibus, no había nada. Como la inseguridad permanente, ¿no? Fue muy fuerte el golpe, después, cuando vino el golpe, se decretó el golpe y vino la huelga, que nosotros nos quedamos sin muchos profesores, porque muchos profesores se tuvieron que ir, entre ellos Marta Grompone, Villanueva Cose, Omar Grasso quedó, pero Omar estaba siempre como a punto de tener que irse. Entonces fue un darnos cuenta que la cosa había cambiado, que nosotros teníamos que seguir, de tomar conciencia de que el teatro era una forma de expresar aquello que sentíamos en esos momentos de penuria. Quizás no éramos tan conscientes en aquel momento de los horrores que estaban pasando la gente en las cárceles, aún no. Cuando retomamos las clases nuevamente, por lo general salíamos de noche y teníamos que tener mucho cuidado, porque la juventud uruguaya de pie nos insultaba, tiraban volantes con insultos hacia nosotros. Y eso hacían en todos los institutos de enseñanza, no solo en la EMAD. Y después uno empezó a vivir también el hecho de darse cuenta que compañeros que habían estado en el liceo con uno ya no los veíamos más. Y decíamos, ¿dónde está? Y muchos estaban o en la clandestinidad o estaban presos. Y ahí empezamos a pensar, ¿qué será de ellos, no? ¿Cómo fue de ellos? Y recién después, cuando fueron liberados, cuando se pudo hablar un poco más de todo el tema, ahí nos empezamos a enterar mucho más de lo que pasaba. Fíjate, durante el golpe yo tenía 20 años, éramos como muy ingenuos. Nunca sentís que puede pasar una cosa así, porque el Uruguay, viste, el Uruguay, esas cosas no pasan, pero ya se sentía, ¿no? Ya se veía. A mí me pasó, y creo que a otros compañeros también, que empezamos a tomar conciencia de que el teatro era una forma de expresión que tenía que tener determinados lenguajes y que nosotros podíamos relatar todo esto a través del mismo. No podíamos elegir los textos en la EMAD. Una cosa era lo que nosotros hubiéramos querido hacer, ¿no? Y otra cosa era, nosotros pensábamos en Brecht, y cómo no hacer Brecht, y bueno, pero había una censura y además una autocensura muy grande, y más en un instituto de enseñanza. Estábamos en segundo año con el profesor Eduardo Esquinca. A nosotros nos hubiera tocado trabajar tragedia griega y no pudimos. Perdimos un mes entero de clase que no pudimos. Entonces yo le decía a Esquinca, qué lástima que no podemos hacer tragedia, porque la tragedia podemos hablar de todos estos temas a partir de la tragedia, más que de la comedia, una comedia en verso. Y Esquinca me dijo, ya vamos a hacerlo, ya vamos a hacerlo. Y después yo egresada, hice asistencia de profesorado con Esquinca, y ahí cuando él tuvo que dar tragedia, yo en vez de estar como asistente de él, le pedí formar parte del coro para aprender a trabajar la tragedia realmente. Entonces se retomaron las clases con mucho temor, y yo quería concentrarme en las clases, pero había una cantidad de cosas alrededor nuestro que no nos dejaban concentrar del todo. Desde el cuidado que teníamos que vivir cuando salíamos de las clases de noche, porque siempre te seguía una chanchita. O sea, la chanchita eran lo que vendrían a ser las camionetas que se ven ahora de la Republicana, pero eran como unos cajones todos negros que tú caminabas y te iban siguiendo atrás. Eso daba temor. Como nos enseñó el maestro Brecht, la ironía salva al mundo muchas veces. Entonces empezamos a tomarnos esos momentos como con cierta ironía, pero sí notando las ausencias, ¿no? Notábamos muchísimo las ausencias. A nosotros no nos explicaban por qué no estaba, pero teníamos a un profesor como Omar Grasso,
que Omar, con un lenguaje muy poético, muy distinto, muy metafórico, el que quería entenderlo entendía. Y bueno, aquellos estudiantes que querían tomar conciencia la tomaban y otros no, como la vida misma, como sigue pasando. Y también el hecho de, bueno, tomar la conciencia de que el teatro es, sin ser un panfleto, puede ser una bandera, y que ayude a reflexionar a la gente. Y en esa estamos.